Ok, buenas tardes con todos. Gracias a Aparicio, gracias a todo Ecuador Libre por invitarme. Un enorme gusto y un gran honor estar acá compartiendo este panel. Yo voy a hacer un análisis desde la perspectiva empresarial. Entiendo que Alberto lo ha hecho desde la perspectiva económica, Andrés lo va a hacer más desde la perspectiva de derecho, yo lo voy a hacer más desde la perspectiva empresarial, especialmente del pequeño, mediano empresario. Yo vengo, represento a la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde hablamos día a día con comerciantes, con pequeños, grandes, medianos empresarios, pues y entendemos realmente, la sensación, la percepción, lo que sienten y viven ellos cada día. Entonces yo voy a empezar desde una perspectiva empresarial y quiero empezar diciendo algo positivo. Al día de hoy, todos los que hemos seguido el debate nacional, que entiendo que todos estamos al tanto del debate que viene habiendo acerca de las reformas laborales, que desde muchos años atrás, que en el 2015 con la Ley de Justicia Laboral, que lanzó el gobierno anterior, que desde la Cámara la llamamos de injusticia laboral más que de justicia laboral, y que cientificó un poco todo lo que comentó Alberto, desde ahí viene habiendo una especie de falta de acuerdo, porque los trabajadores o los sindicalistas decían que ellos no querían ninguna reforma laboral porque cualquier reforma era retroceder en derechos adquiridos o perder las conquistas laborales que se han tenido a lo largo del tiempo. Me imagino ustedes han venido escuchando todo este tipo de debates. El gobierno anterior era muy reacio a hacer cambios en la política laboral, pero hoy lo positivo que sí podemos remarcar es que el gobierno actual está mucho más abierto a cambios laborales y curiosamente también los trabajadores o los representantes de los trabajadores también están dispuestos a una reforma laboral. O sea, todos quieren una reforma laboral, todos saben que es necesario alguna reforma laboral. Y lo saben porque, ya todos hemos tomado conciencia que la realidad laboral del Ecuador es una realidad difícil, es una realidad precaria. Como ustedes pueden ver ahí, más de 5 millones de personas en el país, más del 50% de la fuerza laboral de nuestro país, hoy en día vive en el desempleo o en el subempleo. Si tomamos las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, Ecuador vive hoy en día en una situación de precariedad laboral. Curiosamente, los representantes de los trabajadores hablan de que no se puede precarizar el trabajo, pero quieras o no, hoy el Ecuador está en una situación de precariedad laboral y todos hemos tomado conciencia al respecto y por eso todos quieren algún tipo de reforma. Hasta ahí hay un acuerdo, pero donde no hay un acuerdo todavía es en cómo deben ser esos trabajos que se van a generar con la reforma laboral. Pues los empresarios decimos, hay que crear más empleo, 5 millones de personas no tienen empleo, hay que crear más empleo. Y los trabajadores dicen, y están en su derecho, los representantes dicen, pero ¿cómo va a ser ese empleo que van ustedes a crear con estas reformas laborales? Porque no queremos empleos precarios. Curioso, ¿no? Hoy se vive en precariedad, pero no se quiere empleos precarios. Entonces, el dilema está ahí. ¿Cómo van a ser esos trabajos, esos empleos que van a crear o que quieren crear los empresarios y que los trabajadores están dispuestos a que se haga alguna reforma laboral? Y ahí es donde todavía no hay acuerdo y ahí es donde está un poco entrampado el tema. Entonces, yo creo que vale la pena detenernos un segundo en, cómo son los trabajos que quieren los sindicalistas o los trabajadores, y cómo son los trabajos que los empresarios quisieran darle a todos los trabajadores. Y podemos ver este cuadro que está aquí, y estas 4 aristas súper sencillas de lo que quieren los trabajadores cuando hablan de empleo digno y de lo que quieren los empresarios también. Y es que todos los trabajos tengan beneficios sociales, como ustedes ven ahí, que tengan condiciones humanas, o sea, que no sean condiciones que sean en contra de la salud humana, que haya un salario que permita cubrir la canasta básica y también que haya estabilidad, entendida como que tú puedas mantenerte en el trabajo la mayor cantidad de tiempo, puedas prever tu futuro, puedas endeudarte porque sabes que tienes un empleo estable. Y hasta ahí estoy convencido que entre empresarios y trabajadores queremos lo mismo. Tú le preguntas a cualquier empresario y dice, sí, eso es el empleo que queremos crear, y los trabajadores también dicen, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, parecería que está súper fácil destrampar el tema y decir, ok, pongámonos de acuerdo y vamos a las reformas laborales que se están aplicando en todas partes del mundo.
Pero yo me pregunto entonces, y les pregunto a ustedes, ¿por qué entonces, si queremos los empresarios y queremos los trabajadores prácticamente lo mismo, ¿por qué entonces los empresarios no están generando esos empleos como lo quieren los trabajadores? O al menos los representantes de los trabajadores. Me voy a referir más adelante que ahorita estamos hablando de un grupo de personas, de un sector que se opone a estas reformas laborales. Pero ¿por qué entonces no se crean esos trabajos? Yo solamente veo dos razones. Digamos, o como ven al señor ahí, porque los empresarios son unos inhumanos o unos desgraciados que no quieren crear más trabajo porque no les da la gana y porque les quieren imponer condiciones, entonces no creo trabajo, o porque o no pueden hacerlo, no porque no tengan el talento o la capacidad, sino porque hay ciertas condiciones o trabas o obstáculos que no lo permiten, o porque en este momento cada empresa particular no puede o no quiere o no necesita crear otro trabajo. Parece mentira, pero hay trabajadores pues que piensan que los empresarios no crean trabajo, y lo digo porque yo converso con ellos, nos hemos reunido varias veces, que no crean trabajo porque prefieren tener la plata en otra parte, porque simplemente prefieren hacer otras cosas con su dinero en vez de crear trabajo, pero deberían crear trabajo. Se escuchan cosas así, entonces uno dice, en el fondo, digamos, cualquiera que es empresario, ustedes que vienen de familias probablemente de empresa o que han trabajado alguna vez, saben que en realidad no es así. Si uno entiende y nos remontamos a la esencia de un empresario, el empresario de por sí también tiene que comer, no se puede quedar con los brazos cruzados, por esencia quiere crecer su negocio y por esencia tiene que contratar gente para su negocio. Entonces tú dices, ¿por qué entonces los trabajadores piensan que los empresarios no quieren contratar? ¿Por qué creen que no quieren crear trabajo? Dicen, tienen miles de millones de dólares en el exterior, pero no crean trabajo. Esa es un poco la postura de los trabajadores. Pero si uno entiende al empresario, se da cuenta que por ahí no va el tema. Si no se están creando los trabajos que los trabajadores quieren hoy en día y que los empresarios también queremos crear aquí en el país, no se están creando simplemente porque existen ciertas trabas o existen ciertos obstáculos que no permiten o que no hacen viable que las empresas contraten más personas. Le preguntamos entonces a los empresarios cuáles son esas trabas o esos obstáculos para crecer la empresa y para poder contratar a más personas. Y si bien es cierto, hay varios factores que ellos comentan, pues la rigidez laboral, entiéndase, nuestro código actual, que es muy rígido, es una de las trabas o uno de los obstáculos para crear más empleo en el Ecuador. Eso lo tienen ellos sumamente claros. También la carga tributaria, también la tramitología, también las restricciones, también ciertas condiciones del macroentorno, pero la rigidez laboral está ahí como una de las, digamos, trabas más grandes que existen para poder crear empleo. La otra vez que hablábamos con unos sindicalistas, ellos decían, bueno, pero no se metan con el código laboral, decían, métanse mejor con la carga tributaria, con las restricciones, con la tramitología, pero no se metan con la reforma laboral porque queremos empleos de calidad. Entonces, pero al final de cuentas, el código laboral actual con la rigidez no permite, es una traba y un obstáculo para contratar más. Ahora, ¿por qué entonces? La siguiente pregunta, ¿por qué entonces la rigidez laboral dificulta contratar más? Y probablemente aquí es importante que entendamos cómo desde la perspectiva empresarial, desde nuestra perspectiva, cómo funcionan las cosas. ¿Por qué, si todos queremos el mismo trabajo, un trabajo de calidad para todas las personas, por qué entonces no se están creando esos trabajos? ¿Por qué la rigidez laboral no permite que se contraten más o por qué obstaculiza que se generen más trabajos? Y aquí la respuesta es muy sencilla y más o menos la fue explicando Alberto. Un código laboral que no permite que la empresa se adapte a situaciones difíciles, a situaciones de crisis, o que hace más complicado, más engorroso, más riesgoso o más costoso contratar, al final de cuentas va a hacer que la gente contrate menos, va a desincentivar a las empresas a contratar más personas, porque al final de cuentas una empresa busca siempre productividad, eficiencia. Para cumplir con sus actividades necesita, para satisfacer las necesidades del mercado, necesita productividad, necesita eficiencia. Si no lo hace, le está, pues, obviamente, o perdiendo oportunidades, o está cediéndole espacio a los competidores, o está subiéndole los costos a los consumidores, o simplemente está dejando
digamos, de ser eficiente, y al final de cuentas, desde el punto de vista administrativo, quien es ineficiente o improductivo es negligente. Usar bien el dinero es ser responsable. Nadie contrata más de lo que necesita. El otro día, hablando digamos, en varios de los debates que hemos tenido en la Cámara, hablábamos con uno de estos socialistas, digamos, que se opone a las reformas laborales, que decía pues que se tienen que crear empleos de calidad, y entonces alguien en la mesa le preguntaba: oye, ¿y tú tienes en tu casa, tú tienes servicio doméstico? Sí, claro. ¿Cuántas personas tienes? Le decía, bueno, una persona. Bueno, ¿por qué no contratas más? ¿Por qué no contratas 2 o 3 más para que trabajen en tu casa? Y él decía, no necesito. Allá, pues. Entonces es lo mismo que le pasa a las empresas. O si no necesitan más, no van a contratar más. O me es muy costoso. Bueno, si le es muy costoso a una empresa, tampoco va a contratar más. Entonces, lo importante de entender es que, y aquí los sindicalistas siempre salen y dicen, no, es que ustedes ponen la productividad y ustedes ponen la eficiencia por encima de la equidad, por encima de la justicia, por encima de la solidaridad, y eso no está bien. Bueno, y es importante desde el punto de vista empresarial recordar que lo económico es también humano, que ser productivo, que ser eficiente son también virtudes, habilidades humanas, que si una persona que tiene talento no es lo eficiente y no es lo productivo que debería ser, en el fondo se está yendo en contra de su propio desarrollo humano. Entonces, al final de cuentas, tenemos que pensar que cuando somos productivos estamos ayudando al desarrollo de toda una sociedad, de mi empresa sí, pero también de toda una sociedad. Bueno, y alguna gente también dice, bueno, ustedes han de haber escuchado, ¿no? Es que el capital debe estar por encima del ser humano, que a veces eso ni se entiende, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si el capital es fruto del trabajo humano, entonces si tú me dices que el trabajo tiene que estar por encima del capital, lo que me estás diciendo es que, digamos, el trabajo tiene que estar por encima del fruto del trabajo de otra persona. Eso es muy delicado, porque es como decir, tú le quitas a uno para darle al otro. Eso no está bien. Es mejor cuando se entiende eso como consejo espiritual, que tú pongas, digamos, que el dinero no sea lo más importante para ti, y ahí se entiende. Pero cuando tomas decisiones, digamos, políticas, pensando que el ser humano está por encima del capital, al final de cuentas eso no es muy claro. Entonces, lo importante de entender es que desde el punto de vista empresarial, nosotros sí queremos crear empleo, pero el empleo no se crea por decreto. El empleo en una sociedad se crea porque la economía va avanzando, porque la economía se desarrolla. Ahí es cuando se empieza a generar el empleo, y la economía se desarrolla cuando hay inversión. Si en un país hay inversión y la gente, digamos, viene inversión del extranjero, o la gente interna aquí, el empresario, decide arriesgar más porque ve que hay un entorno bueno y empieza a invertir, a crear nuevos negocios, entonces se empiezan a crear nuevos empleos, mejores empleos. Cuando la sociedad está más desarrollada, hay mejores empleos. Si tú ves, por ejemplo, la historia de los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Hong Kong, China, donde ustedes quizás, bueno, algunos quizás eran un poco chicos, probablemente otros escucharon cómo se quejaban las comunidades internacionales por los trabajos un poco precarios que había en estos países. Pero al final de cuentas, cuando el país fue avanzando, todos los trabajos fueron mejorando, y tú ya no ves en esos países lo que veías hace muchos años atrás. Pero tú dices, bueno, ¿y por qué la gente prefería trabajar en estos trabajos, digamos, precarios? Bueno, porque era mejor eso a nada. Entonces, pero una vez que China empieza a desarrollarse y se convierte en uno de los países más desarrollados del mundo, ya no existen pues tanto esos trabajos, prácticamente desaparecidos esos trabajos en donde se les podría llamar precarios. Entonces, el desarrollo de mejores empleos se da cuando las economías se van desarrollando. Es una consecuencia inevitable de una economía avanzando, porque además las empresas empiezan a competir por los mejores talentos, y eso hace que los salarios suban, y las empresas se empiezan a preocupar más por retener a los mejores talentos. Es curioso porque aquí todos trabajan, la mayoría trabaja, me imagino, ¿no?, en empresas. Ustedes han escuchado esto del Great Place to Work. Esto es algo inventado por las mismas empresas que intentan darle a los trabajadores lo mejor que pueden, tratar de construir el mejor lugar para trabajar. ¿Por qué? Porque están tratando de retener a los mejores talentos. Entonces, las empresas que mejor les va, por ejemplo, las multinacionales, son las que mejores condiciones les pueden dar a los trabajadores. Las que sufren más son las pequeñas empresas, las medianas empresas, que están tratando de subsistir
y que obviamente se les complica más darle mejores condiciones de trabajo a sus empleados. A medida que van avanzando, van mejorando las condiciones de trabajo. Entonces, no podemos venir por una ley decir los trabajos tienen que ser de esta manera, porque al final de cuentas se empiezan a generar menos trabajo, que es lo que pasa al día de hoy en Ecuador, que vivimos en una situación de precariedad. Al final de cuentas, lo que necesitamos es una economía que avance, y para que una economía que avance necesitamos destrabar los obstáculos, para que las empresas avancen. Tan simple, tan sencillo, y al mismo tiempo alguna gente no lo comprende. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ranking del Foro Económico Mundial con respecto a temas laborales, Ecuador, si ustedes pueden ver ahí en el gráfico, está en el 5º puesto de abajo para arriba, es decir, es el 5º país más malo del mundo en facilidades para contratar. Miren quién está en el puesto, en el último. Venezuela. Estamos como que al ladito de Venezuela, ahí como que codeándonos con Venezuela. Pero miren en cambio quién está en los primeros puestos. Hong Kong, Suiza, Estados Unidos, países donde sus códigos laborales son mucho más flexibles, porque la tan anhelada estabilidad de todos los trabajadores en su legítimo derecho en esos países no se consigue, por decreto, se consigue porque una economía boyante hace que si una persona se queda sin trabajo, pueda rápidamente conseguir otro trabajo en otra empresa. Y que si una persona no está contenta con un trabajo, pueda rápidamente cambiarse de trabajo, ir a otro trabajo y tener mejores oportunidades. Donde hay mucha flexibilidad, el que quiere trabajar por horas, trabaja por horas. El que quiere trabajar a medio tiempo, trabaja a medio tiempo. El que quiere estar en 3 empresas al mismo tiempo porque quiere aprender de diferentes cosas, de diferentes industrias, lo puede hacer. Aquí hay trabas para que no lo puedas hacer, o para que la empresa se le dificulte poderte contratar. Entonces, al final de cuentas, en el Ecuador estamos trabajando con un código laboral de los inicios de los años 1800, de los 1900, donde las condiciones eran totalmente diferentes a las que son hoy en día. Por eso, desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, nosotros lo que decimos es que tenemos que modernizar el código laboral. Y esto, tomando en cuenta, porque hasta ahora yo les he dicho lo que piensan los trabajadores, o sea, los sindicalistas o los representantes de los trabajadores, que son los que en cierto modo bloquean un poco las reformas laborales. Pero en la práctica hay otros sectores, como por ejemplo los desempleados, los 5 millones de desempleados que ahí nadie los escucha, donde hay una gran cantidad de jóvenes, donde hay una gran cantidad de madres solteras, donde hay una gran cantidad de personas de avanzada edad que también quieren trabajar, que no pueden conseguir trabajo. Esas personas, cuando tú hablas con ellas y les preguntas, ellos sí quieren trabajo por horas, ellos sí quieren trabajo a tiempo parcial, quieren estudiar y poder trabajar al mismo tiempo. Quieren poder dedicarse a los hijos y al mismo tiempo trabajar con horarios más flexibles. Entonces, al final de cuentas, todos queremos un mejor trabajo para todos. Eso es innegable. Y en la medida que la economía avance, todos vamos a tener un mejor trabajo. Pero mientras trabemos el desarrollo de la economía, pues habrán todavía trabajos que quizás algunos no quieran. Pero será el costo por ir avanzando como país a ser un país desarrollado. Lo que la Cámara de Comercio de Guayaquil ha propuesto no es tampoco nada nuevo ni nada que no se haya hecho en los países desarrollados. Nosotros proponemos ir a hacer lo que ya están haciendo los países desarrollados. Y al día de hoy la Cámara de Comercio de Guayaquil ha entregado a la Asamblea Nacional 40 propuestas para la reforma del Código Laboral que se puedan implementar rápido. Hay otras que no se han hecho porque se requieren pues ciertas reformas a la Constitución, ya sea a través de una consulta popular o ya sea a través de alguna asamblea constituyente o la vía que sea, pero que no se pueden implementar, porque en el fondo nosotros creemos que tiene que haber un código prácticamente nuevo, uno moderno, que permita que las personas puedan libremente, las empresas puedan libremente contratar y las personas puedan libremente cambiarse, movilizarse de trabajo. Yo personalmente no sé en qué momento de la historia la palabra flexibilidad se volvió una mala palabra. La flexibilidad es una virtud, es una habilidad, es algo que se requiere en el mundo para poder vivir bien. Lo decía hasta Charles Darwin, ¿no? Las especies que sobreviven
no son las que más fuertes, no son las que mejor se adaptan a los cambios. Pero aquí es una mala palabra. Se habla de flexibilización, la gente no la quiere ni usar porque es políticamente incorrecta. Pero al final de cuentas, la flexibilidad es algo bueno. Y ojo, no tiene nada que ver con la tercerización, porque a veces mezclan, ¿no?, flexibilidad con tercerización. Tercerización es otra cosa, que surgió en una época muy puntual, en unas circunstancias muy puntuales de la economía del país y que no estuvo bien y que estoy seguro pues que, digamos, no se va a volver a repetir. Pero es importante poder diferenciar entre los discursos políticos y las cosas que el país realmente necesita. Yo voy a presentar aquí, porque me quedan ya poquitos tiempos, rápidamente unas propuestas que la Cámara ha hecho. Obviamente no puedo presentarlas todas, pero como para tener una idea rápida. Algunas se las escucha en medios públicos, pues la Cámara ya las venía anunciando, pero se dividen en 3 bloques. 1, facilidad de contratación, que sea más fácil contratar. 2, adaptabilidad de las jornadas, es decir, que las jornadas puedan adaptarse a las distintas circunstancias de los negocios, a los distintos giros de los negocios. Y racionalidad en las indemnizaciones. Rápidamente, una es el contrato a plazo fijo, es decir, aquí al día de hoy, pues solamente hay, después de 3 meses, todo contrato es indefinido. Nosotros proponemos que sea mínimo 1 año, máximo 3 años, que tú puedas tener un contrato con un plazo de culminación. De tal manera que si no te va bien, pues al final de cuentas, pues ya prescindes de la persona, pero hiciste un intento por crear trabajo y durante ese tiempo esa persona recibió un salario. Un dato muy curioso al día de hoy, entre 2013 y 2017, solamente 2 países en el mundo abolieron el contrato a plazo fijo. Ecuador y Zambia, que tampoco está en los mejores rankings del mundo en temas laborales, ni tampoco económicos. Otro tema importante es el contrato por proyecto. Es una propuesta que está haciendo la Cámara de Comercio de Guayaquil para que, digamos, en una empresa tú quieres generar un nuevo proyecto, no sabes cómo te va a ir, puede ser que bien, puede ser que sea el negocio del siglo, puede ser que te vaya muy mal, entonces tú contratas a una persona por proyecto, máximo 2 años de duración. Si después de los 2 años el proyecto sigue avanzando, pues entonces ya es contrato indefinido y la persona se queda, pero si no te va bien, al final de cuentas, pues entonces ahí se queda y punto, y cierras el proyecto. Periodo de prueba, en vez de que sea de 3 meses, que suba a 6 meses. Antes era de 1 año, pero mínimo que sea de 6 meses. Es decir, en 3 meses conocer a una persona es muy difícil. Todos lo sabemos. Tú conoces en 3 meses que conoces a alguien, todavía no sabes si es una persona que puede rendir bien o no, especialmente cuando tú necesitas mucha capacitación para cogerle el golpe a un trabajo. Horarios flexibles, que las jornadas puedan cambiar, que no sean solamente 5 días de 8 horas, sino que se puedan adaptar a los negocios, que tú puedas hacer jornadas de 6 días, o menos días pero más horas, pero que al final de la semana sean 40 horas, pero que tú las puedas variar dependiendo de la necesidad de la empresa. Contrato por horas, que como le decía, no lo podemos implementar al día de hoy, pero es muy importante. Nadie contrata a alguien, ninguna empresa contrata a alguien, digamos, si no necesita más, ¿para qué la va a contratar? En esta misma conversación con ciertos sindicalistas, una vez alguien dijo, no, es que el contrato por horas no puede ser porque eso no es bueno para las personas. Sí, bueno, pero ¿tú cada cuánto tiempo pintas tu casa? Dijo el socialista, 1 año, un año, cada 2 años. Ya, pues contrata a un pintor a tiempo completo. ¿Por qué no lo contratas a tiempo completo? Termina con una cara, porque seré idiota. ¿Para qué lo va a contratar a tiempo completo si qué va a hacer todo el tiempo que no pinta? Es lo mismo que pasa en las empresas. Por eso es necesario el trabajo por horas. ¿Para qué tienes que contratar a alguien 8 horas si no las necesitas las 8 horas al día? Sino que cada día necesitas menos horas. Eso se llama adaptabilidad, flexibilidad, que tú puedas adaptarte a la actividad de la empresa. Y por último, proporcionalidad en las indemnizaciones, es decir, que no sean pues irracionales. Hoy en día, si tú despides a una persona al día 91, le tienes que pagar la misma indemnización como que si estuviera trabajando 3 años en la empresa. Entonces decimos no, decimos que haya mayor proporcionalidad, que el costo de despedir no sea tan elevado. Tú dices, bueno, pero es que eso, bueno, al final de cuentas eso no va a quitar
la estabilidad. Si ya despides a alguien, igual es inestable la persona. Lo único que estás haciendo es dándole un poco más de recursos a esas personas. En las empresas grandes no importa tanto, pero en las empresas medianas y pequeñas, indemnizaciones grandes te pueden poner en serios problemas financieros. Nosotros pedimos un código laboral moderno, simplemente que tenga 4 aristas, como la ven ahí. Sí, que defienda los derechos, que busque el empleo digno, que busque la equidad, eso está perfecto. Pero que no se olvide tampoco de la otra ala de un código, que es que vele por el pleno empleo en una sociedad y por la productividad. Si un código laboral se va más para un lado que para el otro, pues termina generando problemas como los que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Y solamente para terminar, les dejo ahí como para que investiguen una de las propuestas que alguna vez hizo la Cámara de Comercio de Guayaquil y que se utiliza en varios países nórdicos con muy buenos resultados, es lo que se llama la flexiseguridad laboral. Se aplica en países como Holanda, como Dinamarca, países nórdicos, países que toman como ejemplo los socialistas del siglo XXI, y donde el grado de flexibilidad es altísimo, como el que no quisieran tener. Pero al final de cuentas, los que ellos se han dado, lo han terminado entendiendo y lo han visto palpado con su sistema, es que cuando tú generas mayor flexibilidad, en el mediano y en el largo plazo generas también mayor estabilidad para todos los trabajadores.